y agradezco mucho la oportunidad de hacerlo al profesor Héctor Julián Tejada Herrera, quien nos presentará su conferencia de lo que los dilemas sociales y la teoría de los juegos nos enseñan para poder lidiar con canallas. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, no es un motivo de orgullo de estar presentándolo aquí, pero además él hizo su doctorado en la Universidad de San Pablo, en la sede de Ribeirão Preto, donde también hice mis estudios de doctorado, además. Y además se quedó trabajando en Brasil, es profesor del Departamento de Psicología y Programa de Posgrado en Ciencias Fisiológicas de la Universidad Federal de Sergipe, en Aracaju, en este país. Y actualmente, además, es profesor invitado, no rompió sus vínculos con Colombia, es profesor invitado en la Fundación Universidad de Conrad Lorenz. Tiene experiencia en análisis de datos y en el registro de comportamiento asistido por computador, tanto en animales como en humanos, usando diferentes lenguajes de programación como R y Python. Ha orientado alumnos de pregrado y de posgrado en proyectos enmarcados dentro de las áreas de neurociencias y psicobiología. Su principal área de actuación es la simulación computacional como herramienta para el estudio del comportamiento animal y humano, trabajando con modelos que simulan procesos neurales en condiciones patológicas, por ejemplo la epilepsia o la enfermedad de Alzheimer, y con modelos que simulan procesos sociales basados en la teoría de juegos. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Psicología en la Universidad Federal de Sergipe, como ya dije, y docente invitado en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Yo tuve el privilegio no solo de ser representado por Marisol, sino que en el día de ayer hubo publicidad para esta presentación, y voy a intentar en ese poco tiempo mostrarles un poco de cómo se aplica lo que Diogo mostraba ayer, lo que Diogo proponía ayer al respecto de intentar utilizar simulaciones computacionales para entender comportamiento social. Quiero inicialmente hablar un poco de psicobiología, quiero encuadrar mi presentación un poco más en el área de psicobiología, específicamente llamando la atención a un aspecto diferente de la psicobiología. No voy a hablarles de cerebro, no voy a hablarles de neuronas, voy a hablarles de la importancia de explicar la evolución de un determinado comportamiento. En psicobiología nos interesamos no solo por entender cómo nuestro cerebro funciona, sino también entender cómo un determinado patrón comportamental que estamos observando pudo haber evolucionado. Y de esa manera intentamos explicar cosas como la evolución de la depresión e inclusive cosas como la evolución del suicidio. Pero el día de hoy me voy a centrar específicamente en el comportamiento moral y intentar discutir y mostrar algunas cosas al respecto de lo que se sabe de cómo es pudo haber evolucionado. Hay diferentes maneras de poder abordar eso, de poder responder esa pregunta: ¿por qué el comportamiento social evolucionó? Y una de esas, recientemente salió ese paper publicado, fue basada en lecturas, en libros, en escritos de 60 culturas diferentes alrededor del mundo. Esos escritos tienen muchas informaciones en común al respecto de lo que es valorado en un contexto cultural. Está más o menos en el orden en el que se presentaron en términos de importancia alrededor de esas 60 culturas, y ustedes van a identificar algunas cosas que son comunes también a cada uno de nosotros. La importancia que damos a la familia, por ejemplo, la importancia que damos a ayudar a nuestro grupo, la importancia que damos, por ejemplo, a la reciprocidad, la importancia que damos al coraje, a la valentía, al respeto a los superiores, a la justicia, que puede interpretarse como la división igualitaria, y finalmente el respeto por la posesión del otro. Son 60 culturas que están compartiendo ese tipo de valores, lo que me permitiría inicialmente afirmar para ustedes que en principio dentro de ese conjunto que estoy discutiendo podemos decir que todos somos buenos por naturaleza, pero claro, eso en términos psicobiológicos
ha tenido un valor adaptativo. Y cualquier otro comportamiento en el que, por ejemplo, no se ha favorecido siquiera su núcleo familiar, ha sido de alguna manera castigado. Solo que espero que ustedes concorden que alguna cosa debió de haber fallado. Llevamos muchos años de evolución como especie humana como para que eso realmente estuviera asentado y estuviéramos sin necesidad de siquiera de tener la palabra canalla en nuestro vocabulario. Pero no, todavía hay muchos. ¿Cómo poder explicar eso? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algunas otras maneras de estudiar eso. Y recientemente también salió una publicación muy interesante al respecto de lo que las personas hacemos cuando encontramos dinero. ¿Qué pasaría si ustedes encontraran una billetera aquí en el auditorio? La devolverían, obviamente. Estamos en un contexto muy especial, muy particular. Hay muchas personas que nos conocen. Es particularmente de esperarse que ustedes entreguen eso. Pero la pregunta que se hicieron esos investigadores fue ¿y qué pasaría si fuera en cualquier contexto? Y ellos simplemente perdieron más de 17.000 billeteras. Algunas de ellas con dinero, algunas de ellas sin dinero. Lo que parecía, antes de comenzar el estudio, es que se esperaría que las billeteras con dinero no fueran devolvidas, o fueran menos devolvidas que las billeteras con dinero. Solo que lo que muestra la figura que ellos publicaron es que generalmente la billetera con dinero fue más probable de ser devolvida que la billetera que no tenía dinero en sus documentos. Ustedes observan aquí tenemos diferentes países, infelizmente o felizmente, no sé cómo decirlo, Colombia no estuvo dentro de los países que ellos evaluaron, pero aparece cada uno de los países. Esa es la probabilidad de reportar, de intentar entrar en contacto con el dueño de esa billetera. Los puntos rojos representan las billeteras con dinero, los puntos naranjas representan las billeteras sin dinero, y ustedes observan que el rojo con dinero tiene en casi todos los países, con unas pequeñas excepciones de México y Perú, mayor probabilidad de que la persona entregue o que la persona haga algún tipo de esfuerzo por encontrar al dueño de esa billetera. Contrario a lo que se pensaba, como les decía hace un instante, lo que se esperaba básicamente es, esto es lo que encontraron, lo que se esperaba tanto por personas que no eran expertas en el área, como personas que son expertas en el área, es que las billeteras con dinero fueran menos, o que las personas hicieran menos esfuerzo por encontrar al dueño de esas billeteras. De alguna manera, reforzando lo que vengo diciendo, hay algo de bondad en nuestra naturaleza, y específicamente cuando encontramos eso, posiblemente sea una decisión personal, posiblemente sea una decisión privada. Porque cuando, por ejemplo, el dinero nos cae del cielo, parece que nuestro comportamiento es diferente. Esto ocurrió hace unas 3-4 semanas, tal vez un poco más. Un carro de dinero en Estados Unidos comenzó a lanzar dinero por alguna razón, por algún motivo. Y lo que ustedes observan aquí es filas de personas que estacionaron su carro en la carretera, en el borde de la carretera, se bajaron a recoger ese dinero, independientemente de que lo tengan que devolver. Y claro, a través de la placa, a través de los videos, es fácil identificar quiénes son esas personas. Pero en un momento como diríamos, de excitación, de ese momento en el cual vemos una oportunidad y sentimos la presión de no poder aprovechar esa oportunidad, terminamos haciendo ese tipo de cosas. Independientemente de que devolvamos el dinero de la billetera con más probabilidad,
y las personas parecen esperar juiciosamente al semáforo cambiar. Pero si por alguna razón 2 o 3 personas comienzan a atravesar, nos pasa eso mismo de aquí. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Y tenemos que atravesar a pesar de poner en riesgo nuestra propia integridad. Entonces, algunas cosas pueden afectar nuestro comportamiento social. Estar en grupo, lo que el grupo hace puede también afectarlo. Nuestra historia personal también puede afectar nuestro comportamiento social. Algunas investigaciones apuntan a que personas con mayores ingresos económicos tienen un comportamiento o una propensión a infringir reglas más grande que personas de bajos estratos. La típica expresión, hágale que yo pago la multa. Cuando tenemos la posibilidad, cuando la persona tiene esa noción, esa idea de que la norma no le va a costar tanto, independientemente del valor moral que ella tenga, puede terminar optando por infringir. Eso nos lleva, y con eso estaba intentando introducir algunos de los elementos que están por detrás de lo que estoy queriendo trabajar. La idea de que ese comportamiento moral no es unidimensional y depende de muchos factores. Depende no solo de una decisión de lo que yo considere como correcto, sino también depende de mi contexto, sea un contexto temporal de lo que está pasando como el contexto en el cual yo me he desarrollado. Y con eso nos vamos acercando a lo que quiero discutir un poco con ustedes, la idea de canalla. Y como cuando escuchamos esa expresión, todos tenemos alguna idea, todos tenemos un imaginario, tenemos en el caso, por ejemplo, una caricatura de lo que sería eso. Sin embargo, el tipo de canalla al que quiero referirme no es ese tipo de personaje caricaturesco, sino algo que yo quise llamar los pequeños canallas de nuestro día a día. Básicamente, todas aquellas personas que en un determinado momento privilegian el bienestar personal por encima del grupo. Tirar papel en la calle, colarse en un medio de transporte o simplemente intentar cambiar todo el tiempo de carril pensando que efectivamente va a llegar más rápido cuando no es así. Para estudiar ese tipo de comportamientos quería introducir 2 elementos. Uno de ellos es la teoría de los juegos y el otro es algoritmos genéticos. Algunos de los estudios que les presenté nos sirven para tener una idea de cómo es la situación actual de un determinado aspecto de ese comportamiento moral, pero no nos traen informaciones al respecto de cómo llegamos a este punto. Para eso nosotros necesitamos utilizar modelos para poder identificar qué fue lo que falló dentro de ese proceso para que efectivamente, actualmente, veamos todavía canallas a nuestro alrededor. La teoría de los juegos trae un elemento fundamental dentro de ese estudio y es situaciones que son simples, claramente especificadas, en las que cada uno de los elementos que está de los participantes tiene un papel determinado. Y esas situaciones son llamadas de dilemas sociales. Hay varios dilemas sociales, pero yo voy a centrar mi estudio y lo que voy a presentar en lo que es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero, a grandes rasgos, sería básicamente una situación en la cual 2 personas tienen que tomar una decisión. La decisión es cooperar o desertar.
y van a tener consecuencias dependiendo de esa decisión. Generalmente eso es ejemplificado como si fueran dos prisioneros que fueron, como dos sospechosos que fueron presos por un crimen menor. No se tienen evidencias fuertes como para condenarlos, pero se sospecha de que ellos hayan participado en otros crímenes. De ahí que son interrogados en salas separadas y se le dice a cada uno de ellos que su compañero lo delató, que solo tiene una posibilidad, o delatarlo también, o quedarse callado, pero si se queda callado, él va a llevarse toda la condena. Generalmente la forma de describir ese tipo de situaciones es a través de las consecuencias de cada uno de los actos en una especie de tabla o matriz, y ustedes observan que aquí está cada uno de ellos y observan que ellos pueden o delatar o cooperar. Si ambos cooperan, es decir, si ambos se quedan callados, van a permanecer ambos un año en la prisión. Si ambos delatan, van a permanecer 2 años en la prisión. Pero si uno delatar y el otro permanecer callado, el que permanece callado se queda 3 años en la prisión y el que delató sale libre. Si observamos con detalle las consecuencias para cada uno de esos jugadores, ustedes van a ver, por ejemplo, que para el jugador, llamemos el jugador verde del jugador 1, si su compañero cooperó, él puede quedarse 1 año en la prisión o salir libre. Pero si su compañero delató, él puede quedarse 3 años o 2 años. En cualquiera de los dos casos, delatar, que correspondería a esa línea aquí, sería la opción que menos tiempo le daría a él para permanecer en la cárcel. O 0 años en la primera situación, o 2. 2 es mejor que 3, 0 es mejor que 1. Lo mismo aplica para el siguiente. Es decir, en principio parece ser una situación que no estimula de ninguna manera un comportamiento prosocial, que las consecuencias o lo que deberíamos hacer sería delatar en todo momento, desertar. Solo que en la medida en la cual esas interacciones se repiten, y en la medida en la cual ambos, suponiendo ya salimos del contexto del ejemplo, o hasta podríamos pensar en el ejemplo de criminosos, criminales que recurrentemente que continúan cometiendo crímenes y que continúan encontrándose en esa misma situación, vamos a observar que en algún momento esa opción de delatar deja de ser ventajosa, porque en la medida en la cual yo tengo que interactuar nuevamente con la misma persona, delatar puede ser interesante las primeras veces, pero posteriormente entraremos en un ciclo de deserción en el que ambos nos perjudicamos. Para poder introducir eso dentro de un modelo, operacionalizamos de la forma más sencilla posible y definimos, por ejemplo, que lo que nos interesa serían las situaciones en las cuales cada uno de esos participantes se encuentra en un determinado momento. De tal manera que, por ejemplo, estos son los dos participantes y observen que habría 1, 2, 3 y 4 posibles finales para cada una de esas decisiones. Uno de ellos es llamado de reward, que sería una situación en la cual ambos cooperaron. Otra situación completamente extrema es llamada de punishment, cuando ambos desertaron. Y las situaciones intermediarias son llamadas de soccer, como tonto, y temptation, cuando uno de los dos, por ejemplo, yo coopero, pero el otro deserta, o cuando el otro coopera y yo deserto. Estoy en una situación que me perjudiqué o pensé que el otro iba a cooperar, pero no lo hizo, y una en la cual
valor representa la probabilidad de cooperar en la próxima ocasión. Y de esa forma, por ejemplo, puedo pensar en una situación en la cual una persona o uno de los jugadores coopere siempre, y lo defino matemáticamente. Entonces, independientemente de cuál situación se encuentra, la probabilidad de que coopere la próxima vez es 100%. O puedo tener una situación en la cual tengo un desertor, por así decirlo, este 0000 es el canalla que estoy intentando hablarles con ustedes. Una persona que independientemente de la situación siempre va a desertar, siempre va a querer engañarnos. Y valores intermediarios, basta que yo cambie los valores que aparecen aquí por cualquier otro valor y voy a tener diferentes alternativas, que es un poco lo que voy a mostrarles a continuación. Ese modelo, en principio, son denominados modelos de memoria 1. Son denominados de esa manera, que son modelos en los cuales, para tomar una decisión, lo único que interesa es lo que está pasando actualmente. Puede parecernos inicialmente que tienen un alcance limitado, es decir, a nosotros, y en especial a nosotros psicólogos, nos gusta pensar que nuestras decisiones son decisiones concienzudas, son decisiones que tomamos nuestro tiempo para pensar, y que modelos, por ejemplo, de memoria 1 solo servirían para aquel caso en el que, por ejemplo, estamos en la universidad, terminamos decidiendo ir a almorzar con los amigos, llegamos al restaurante, nos ofrecen entre dos opciones, vamos a suponer dos opciones como hígado y bofe, y no tenemos otra alternativa que escoger entre esas dos porque estamos en ese restaurante. Puede parecernos que ese tipo de modelos solo explicaría esa situación, una situación en la que en principio yo no escogí el restaurante, pero ya me tocó. Entonces, como estoy en ese local, solo voy a poder escoger entre esas dos cosas. Sin embargo, en interacciones comerciales, nuestra manera de tomar decisiones es de memoria 1. Si ustedes han comprado alguna vez en Mercado Libre, la probabilidad de que le vuelvan a comprar al vendedor que no dio ningún problema es mucho más alta que ustedes ponerse a pensar, y este otro aquí, ¿será que lo conozco? ¿No lo conozco? ¿Será que me arriesgo? Pero ese aquí me cumplió siempre. No tengo que ponerme o juntar más información. La probabilidad de cambiar de banco es baja si mi institución financiera me ha tratado de una forma en la que yo sé lo que esperar. En general, lo que quiero decir es que en situaciones en las cuales yo sé lo que espero del otro, de la otra persona, tiendo a comportarme como memoria 1. Y ese tipo de situaciones, como estoy intentando apuntar, son muy importantes en algunos contextos. Por ejemplo, el contexto comercial. Los bancos y cualquier vendedor va a valorar y apreciar mucho la construcción de esa relación con su cliente, al punto en el cual la persona no necesite pensar al respecto de qué fue lo que pasó anteriormente. Entonces, pueden parecer muy limitados, pero se aplica a más situaciones de las que podemos inicialmente pensar, más allá del bofe y el hígado. Ahora, con esos elementos, la idea es juntar todo dentro de lo que sería un modelo de agentes. Finalmente, los que estuvieron ayer en la presentación de Diogo, ahora sí van a ver lo que son los agentes. Son esos muñequitos que ustedes están viendo en la presentación, cada uno de ellos con una determinada instrucción, cada uno de ellos
patrón de comportamiento que van a comenzar a interactuar. Van a caminar en ese espacio, en un determinado momento se van a encontrar, en un determinado momento van a tomar una decisión si delatar o desertar o cooperar y así sigue su vida. De tal forma que después de un determinado número de interacciones yo pueda tener una idea de más o menos cuáles fueron las estrategias o las reglas que mejor que lograron sacarle provecho a ese espacio, que se dieron mejor y cuáles definitivamente no. Yo repito eso muchas veces para tener una idea más o menos cómo eso se comporta y puedo introducirle también algo de lo que sería un modelo evolutivo. Básicamente, ¿en qué consiste eso? Voy a intentar mostrarles de que es un elemento bastante simple. Yo les estaba diciendo que cada uno de esos jugadores tendría, como les relaté, 4 valores que utilizan para tomar decisiones. Básicamente, en un modelo evolutivo, lo que yo hago es, después de que ya sé quiénes son los mejores, comienzo a intercambiar esa información y construyo nuevos muñequitos, nuevos agentes con combinaciones de lo que mejor funcionó y continúo probando y continúo probando. Puedo también inclusive, por ejemplo, dentro del contexto genético incorporar la idea de una mutación. No es otra cosa más que escojo un valor aleatorio dentro de esos valores que están ahí presentes y hago algún tipo de alteración. Esa alteración puede ser una alteración pequeña o puede ser una alteración grande, depende de lo que yo quiera encontrar. Entonces, juntando todas las piezas, yo voy a tener un conjunto de muñequitos. Ese ya es más o menos la cara de lo que sería el software. En el caso, el software se llama Flow. Y voy a observar cómo esa situación evoluciona. Defino algunos parámetros, cosas como por ejemplo, de los mejores yo voy a tener clones de ellos no van a ser mezclados, ellos van a continuar permaneciendo dentro de esa población. Un porcentaje grande va a ser mezclado, pero yo también voy a introducir, como si vinieran migrando de otro local, nuevas informaciones. La idea es que en la medida en la cual yo utilice esa combinación de elementos, algunos de los mejores van a permanecer en la población, algunos de los mejores van a mezclarse con otros de los mejores y traer nuevos elementos. Al cabo de varias repeticiones, yo voy a conseguir identificar, claro, si defino correctamente lo que es la función de ajuste, esa función de fitness. Al cabo de algunas generaciones yo voy a poder encontrar lo que serían esas mejores estrategias. Y recuerden, lo que estamos buscando detrás de eso no es otra cosa más que cuáles situaciones permiten que esos canallas, esos desertores, no las ganen todas. Entonces déjenme mostrarles un poco los resultados. Esta sería la tabla con lo que mejor las mejores estrategias que encontramos. Observen que en el segundo lugar están aquellos que justo los que queremos controlar, y en el primer lugar está algo que nos trae informaciones al respecto de cómo poder lidiar con ellos. Esa primera suma de valores la podemos interpretar de la siguiente manera. Son agentes que van a cooperar siempre y cuando los otros cooperen. Pero si por alguna razón su compañero deserta, nunca más vuelve a cooperar. Todos nosotros conocemos esas personas con las que sabíamos que contábamos, pero que por alguna embarrada que hicimos, ya nunca más volvemos a poder contar con ellas. Esa es una estrategia dentro de lo que es el contexto que
estuvimos desarrollando una de las mejores. Otra de las cosas bien interesantes que surge con respecto a eso es que, por ejemplo, aquí hay una estrategia bien conocida, STFT, es Tit for Tat, que es traducido como ojo por ojo. Y observen que está unas casillas para abajo y observen que hay algunas otras cosas bien extrañas aquí. ¿Qué son esas personas aquí o cómo serían esas estrategias? En especial este tipo de comportamiento, el cuarto comportamiento, es una cosa muy extraña. Es como si fuera una persona que, con la que usted no puede contar. Usted sabe que definitivamente con esa no se puede contar, y como usted sabe que no puede contar con ella, le hace una amarrada. Pero esa persona en vez de comportarse con algún tipo de venganza, la siguiente vez que le encuentra se comporta bien, se comporta cooperador con usted. Es desconcertante, porque uno pensaba que no podía contar con esa persona, le hizo alguna cosa, la sacó del grupo, pero esa persona, como respuesta, por ejemplo, pensemos en el contexto de los grupos de trabajo, la universidad, siempre hay una persona que no sabe, no, esa persona yo no la voy a colocar dentro del grupo porque yo sé que no me llevo bien con ella, yo sé por la historia, de hecho, esos valores de cero están representando esa historia, yo sé que no voy a poder contar con ella, la termino sacando y lo que yo encuentro es que esa persona quiere, por ejemplo, acercarse, quiere colaborar conmigo. Es desconcertante y lo interesante, por ejemplo, de encontrar esas cosas aquí en el medio, es que nos muestra que hay algunos comportamientos que pueden parecernos desadaptativos a los ojos, por ejemplo, de la psicopatología, a los ojos de lo que llamamos de psicología normal, pero que en términos evolutivos ellos tienen la razón de estar ahí. Hay una explicación a por qué vemos ese tipo de cosas. Sin embargo, no todo es tan bonito como esperaría decirles. Poder vencer a esos canallas depende de condiciones muy específicas. Por ejemplo, si cambiamos la posibilidad de que esos muñequitos se encuentren nuevamente, si alteramos esos valores, los canallas vuelven a ganar. O, por ejemplo, si introducimos un poco de ruido en esa comunicación, que yo no sepa exactamente qué esperar del otro 100%, los canallas vuelven a ganar. Y ese ejemplo aquí, esta situación aquí, a mí me gusta equipararla con, por ejemplo, las situaciones que vivimos día a día en el tránsito. Cuando manejamos, tenemos la falsa idea de que somos anónimos, de que la persona que está adelante o que está atrás no nos reconoce, no nos reconocerá. Por tanto, no tenemos ningún problema con cerrarlo, no tenemos ningún problema con bloquearlo, no tenemos ningún problema con hacer alguna cosa que desfavorezca el flujo de tránsito, pero que de alguna manera nos beneficie. Y eso estaría relacionado con esa baja probabilidad de reencontrarnos. Si tuviéramos alguna manera en la cual nos pudiéramos identificar mejor en el contexto del tránsito, posiblemente pensaríamos dos veces antes de hacer alguna barbaridad cuando estamos manejando, porque pensaríamos, no, ese es fulano, ese es sultano, él me conoce y tal vez de alguna manera me cobre por haber hecho ese tipo de cosas.
para ir cerrando la primera parte de lo que les quería contar, podemos encontrar estrategias, podemos encontrar maneras de lidiar con esos canallas, como les mencionaba hace un instante. Una de ellas es cooperar juntamente con los que cooperan con nosotros, y es drástico, yo sé que es radical, no volver a ayudar a alguien que por alguna razón nos haya desertado. Eso sería una de las primeras cosas que encontramos. La otra cosa también interesante que encontramos es que para pensar en esos contextos sociales no necesitamos pensar en información anterior, en mucha información anterior. No necesitamos pensar en que nuestras interacciones sociales o la manera como tomamos una decisión en un contexto social tenga que depender de una larga historia de interacciones. Podemos pensar que muchas de las cosas que realizamos están basadas en un pequeño recuerdo de nuestro último encuentro. Y hay muchas cosas que pueden estar afectando, como les mencionaba, un ruido en la comunicación, la certeza o no de que me vuelvo a encontrar con esa persona, pueden estar afectando la manera como interactúo. Pensando en estudiar eso, pensando en llevar eso a un siguiente nivel y pensando en mejorar las formas a través de las cuales podemos pensar en interactuar o en controlar ese comportamiento transgresor, pensamos en introducir dentro de esa interacción de esos agentes un segundo elemento, y ese elemento es una norma social. Norma social pensada en la manera más simple posible. Piense, por ejemplo, en una norma social como tirar basura en la calle. Y piense, por ejemplo, en cómo debería esa norma ser controlada. Observen que estamos hablando de normas que no necesitarían o no necesariamente necesitarían alguna entidad aparte para establecer ese control. Normas que deberían estar en nuestra convivencia diaria. Y en ese contexto podemos pensar en por lo menos dos niveles. Es claro que el modelo puede ampliarse a más niveles, pero imaginemos inicialmente el que está infringiendo la norma e imaginemos un primer observador. Un observador que podría o que puede decirle al que votó ese papel: oye, por favor, no haga eso, o mire que hay aquí una caneca. Ahora, por ejemplo, en Bogotá hay canecas cada 2 metros. Entonces podríamos decirle: oiga, no, venga, recoge el papel y lo bota allá a la caneca. Y podríamos pensar en un otro nivel llamado de metanorma, que sería un observador del observador. Allí que en un determinado momento, por ejemplo, este sería la norma, le dice inicialmente: recoge el papel, y un segundo observador que si ve que el primer observador no dijo nada, ahí le dice: ¿pero qué le pasó? ¿Por qué no le dijo nada? Dentro de este tipo de elementos podemos identificar algunas de las características que vamos a estudiar. Siempre para el infractor hay algún tipo de beneficio. Ese beneficio puede ser no tener que pensar en qué hacer con ese papel, no tener que guardarlo en el bolsillo, en fin. Hay un costo que todos tienen que pagar cuando el infractor genera o infringe esa norma. Todos tenemos que pagar, todo el grupo paga. Hay, por ejemplo, dentro de ese tipo de modelos habría un castigo que sería, dentro del ejemplo que estoy proponiendo, sería la vergüenza social
de que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo. Y existiría un costo que tiene que pagar el que pretende aplicar esa norma, reclama porque la persona no hizo lo que tenía que hacer. Y podríamos pensar también que el observador del observador tendría también ese tipo de elementos. Él también tiene que pagar cuando el otro no cumple y tendría también algún tipo de costo. Claro que, por ejemplo, el costo del meta-observador, el segundo observador, pues podemos pensar que inicialmente puede ser menor que el primero, es decir, el primero tiene que enfrentarse directamente con el infractor, el segundo se enfrentaría con alguien que no hizo inicialmente nada propositalmente, es más una omisión de algún acto, pero inicialmente configuramos esos valores como iguales, tanto para el observador como para el meta-observador. Seguimos los valores que están descritos dentro de lo que es el modelo inicial de Axelrod, que es más o menos ese diagrama de flujo que ustedes observan aquí. Todo comienza por una decisión. El infractor puede decidir no infringir la norma y se acabó. O si decide infringir, va a venir el que la aplica. El que la aplica puede decidir aplicarla y aquí termina, o puede decidir no aplicarla y pasa al siguiente nivel, y eso puede ampliarse. Cuando lo colocamos dentro de nuestro modelo, básicamente vamos a colocar un muñeco, un agente a observar. Ese agente va a estar observando aquí, le coloqué los binóculos para que se vea más claro que él está ahí de chismoso, mirando lo que los otros hacen, y va a tener claramente un radio de acción. Es decir, la idea con ese tipo de modelos es que podemos intentar aproximarlo a una simulación lo más real posible, para poder observar, por ejemplo, si estos dos agentes van a infringir la norma cuando estén fuera de ese rango de visión, por ejemplo, o si estando dentro del rango de visión comienzan a portarse de manera diferente. Y vamos a tener el segundo, el meta-observador, que por su vez va a observar al que estaría observando. De tal manera que al final lo que tendremos sería una serie de condiciones en las cuales, si yo comienzo a manipular los valores, yo puedo observar cuál puede ser la mejor estrategia. En esa situación partimos de las mejores estrategias. Recuerden, el Recoroso, algunas de las estrategias más conocidas, y lo que queríamos observar es sobre cuáles condiciones una estrategia como cooperar siempre podía darse bien, podía vencer de nuestros canales que serían ese 00000. Y alteramos las variables relacionadas con el costo del castigo para todos, el valor del castigo que recibe el que infringe la norma y el costo que tendría que pagar el que va a reclamar, el que va a aplicar la norma. Y lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, lo que parece funcionar mejor es el costo de castigo. Entre más caro sea para el infractor el castigo que recibe por infringir, más posibilidades hay de que una estrategia como cooperar siempre consiga ganar de los desertores. El valor del castigo que reciben los observadores, cuánto le cuesta al observador infringir la norma, no parece afectar mucho, pero por ejemplo, entre más caro sea para
infracción que comete el infractor, mejores para unas estrategias cooperadoras. Ya en términos generales, introduciendo las normas cambia completamente la dinámica de lo que estábamos observando anteriormente. Es posible, por ejemplo, algo que no se observa en contextos en los cuales no hay normas, y es que estrategias que yo llamo de cooperación ingenua no en el sentido de no considerar lo que está pasando y cooperar siempre, pueden dominar. Y también podemos encontrar contextos en los cuales una cooperación que yo llamo de señalizada, es decir, aquel tipo de cooperación en el cual yo coopero mientras que tú también lo hagas, puede también beneficiarse. Es una situación de conseguir identificar cuáles son los mejores valores entre el costo que todos tenemos que pagar y el costo que el infractor tendría que pagar. Y castigar a los observadores parece no afectar el modelo. Reclamar a aquel que no hizo nada parece no ser de mucha importancia dentro de este tipo de modelos. Como que es más importante el primero. Ya para terminar, es un trabajo que he venido realizando a lo largo de varios años. Hay algunos alumnos que me acompañaron y que quiero destacar, algunos profesores también. Eso fue financiado por el CNPq allá en Brasil y bueno, aquí terminamos. ¿Preguntas? Gracias por tu presentación. Una de las inquietudes típicas en este tipo de aproximaciones es la validez de los supuestos teóricos y computacionales en los que se amparan estos modelos versus el modo de validar empíricamente el que estos supuestos realmente se aproximen al mundo real, ¿sí? Hay varios modelos que conciben a la corrupción como un problema de norma y metanorma, es decir, en sociedades corruptas el observador de una interacción se hace de la vista gorda. Sí, pero introducen otro tipo de interacciones que no son binarias sino ternarias. Por ejemplo, el que infringe la norma se pone de acuerdo con el observador para que se haga la vista gorda y no le diga nada al que vio la infracción. ¿Cuáles son los desafíos para la comunidad de psicólogos que entiendo yo no están muy familiarizados con este tipo de aproximaciones en ayudar a los computistas para que puedan validar empíricamente este tipo de modelos, en tu opinión? Es una excelente observación. Uno de los puntos fundamentales de poder desarrollar este tipo de trabajos es poder contar con alumnos de ingeniería de sistemas que se interesen por este tipo de problemas y que se interesen por interactuar con psicólogos, por discutir, por pensar en nuevas maneras de aplicar su conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque para los ingenieros de sistemas eso que estoy usando aquí es muy sencillo y parece no representar un desafío en términos de lo que sería su desarrollo profesional, pero para nosotros psicólogos es muy importante. Entonces esto se ha logrado gracias a que ha habido alumnos de ingeniería de sistemas que se han abierto a esa posibilidad, pero necesitamos también que los alumnos de psicología y hasta inclusive profesores, profesionales, comiencen también a interesarse por ese tipo de explicaciones. Claro que eso que les estoy usando aquí no tiene sentido si eso no se puede aplicar a los seres humanos. Y parte de lo que no mostré, cuando no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo salté de una presentación para otra, es lo que he intentado hacer con seres humanos para intentar validar esas cosas que estoy encontrando.
Y de esos resultados como seres humanos es que sale lo que yo les digo al respecto de que en muchas situaciones nos comportamos como si fuéramos personas con poca memoria. Y no es que seamos personas con poca memoria, es que es eficiente ahorrar recursos y si una interacción está bien señalizada, yo no necesito recordarme qué fue lo que hizo hace 10 años. Pero eso lo sé porque he trabajado con seres humanos y porque he intentado traer informaciones que validen eso. Muy interesante tu presentación, Julián. Cuando planteabas el tema de los observadores, me acordé de unos casos puntuales que no sé si has tenido en cuenta, y es algo que se presenta en Latinoamérica o que se ha visto en Bogotá, y es en el caso de los observadores, cuando el observador es castigado por reportar la conducta. ¿Listo? Hace un tiempo en Bogotá una persona, por ejemplo, fue asesinada por reportar la conducta de un colado. O sea, le hizo el reclamo al que se coló en el bus y fue atacado y la persona falleció. Como en peleas de parejas, cuando hay un hombre golpeando a una mujer y pues otra persona reporta la conducta y pues termina castigado el que reporta. Entonces, no sé si en estos modelos estás teniendo en cuenta esos casos de interacción en los que se castiga, por ejemplo, la conducta de observar o de reportar el canalla, por llamarlo de alguna manera. Esa es una excelente pregunta y todos hemos pasado por situaciones en las cuales vemos a alguien entrar, sea en el bus o sea en cualquier otro contexto, con música muy alta, pero ya con una señalización muy clara de agresividad, una señalización muy clara de que no me joda la vida, no me vaya a decir nada, porque si me dice va a llevar consecuencias graves. Ese tipo de situaciones no está contemplada inicialmente en el modelo original que yo estoy trabajando, pero yo pensaría que sería posible poder introducir, poder trabajar ese tipo de cosas. ¿Sí? Me están diciendo que vamos a tener que cerrar. Yo les agradezco mucho por su atención.